Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Dávalos, soy uno de los coordinadores del seminario Fragmentos de lo Real, en esta octava edición, organizado por el Cineclubcito Boliviano y el Centro Cultural de España. En nombre de ambos, les doy la bienvenida a este cuarto conversatorio de un ciclo de conversatorios que se va a realizar cada martes durante 2 meses en este primer módulo. Y nada, pues quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, Miguel Hilari, Santiago Espinosa, y Santiago Espinosa, quien va a moderar este conversatorio. Él es periodista y crítico de cine, coautor de los libros El cine de la nación clandestina, Una cuestión de fe, historia y crítica del cine boliviano de los últimos 30 años, Historia del cine boliviano de 1897 al 2017 y Crónicas mundialeras del Dios Redondo. Ha publicado artículos en medios bolivianos y latinoamericanos. Y bueno, está aquí con nosotros y bueno, pues Santiago, te doy la palabra para que puedas moderar este conversatorio. Hola, buenas noches. Bueno, espero que se me escuche bien. Bueno, gracias, Ricardo. Gracias también, Miguel. Gracias al Centro Cultural de España y por el apoyo, bueno, y al Cineclubcito por la invitación, ¿no? Pues, es realmente grato que las actividades de esta octava edición del seminario de Fragmentos de los Reales se estén desarrollando con tanta participación y con tanto alcance, ¿no? He visto el programa y es realmente muy estimulante para, digamos, para la movida cinematográfica o audiovisual, ¿no? Me toca hacer como de suerte de moderador, que es básicamente alentar a que en realidad los talleristas, los inscritos o los seleccionados para el seminario puedan dialogar con el Miguel, ¿no? Que va a conducir en la práctica este taller. Me dijo que lo conocen la mayoría, Miguel, pero bueno, voy a cumplir con mi rol de maestro de ceremonias. Hace una presentación más formal de él, ¿no? Bueno, Miguel Hilari, él es documentalista, estudió cine en La Paz, Santiago de Chile y Barcelona. Sus películas que retratan migraciones, procesos de urbanización y la relación de la historia con el presente han sido proyectadas y premiadas en festivales nacionales e internacionales. Él ha trabajado en la producción de diversas películas bolivianas y actualmente es docente del programa de cine de la UMSA. Entre sus trabajos están los cortometrajes Viejas Historias, Cerro Saturno y Bocamina, y los medios largometrajes. Se encargará de aclarar si son medios o largometrajes, Compañía y El Corral del Viento. Bueno, de hecho, me estoy enterando yo de aquí de un nuevo corto que vi. Bueno, les voy a dejar entonces con Miguel. Él me explicaba inicialmente para más o menos organizar un poco la conversación, porque es la idea que sea una conversación, no una charla estrictamente magistral. Es que él va más o menos compartir algunas diapositivas, algunos videos también que tienen que ver en principio con la temática central de la conversación, que es el cortometraje documental. Eso en un primer momento, para luego abrir un poco la conversación sobre este eje. Y en un segundo momento va a abrir un poco más la discusión hacia las influencias, digamos, del documental, la no ficción con otras disciplinas artísticas, en la que también va a haber chance de dialogar. En todo caso, y esto es, bueno, me decían estas organizaciones, es importante que están libres de intervenir, pueden compartir preguntas, tanto los inscritos, talleristas, como las personas interesadas que estén siguiendo la transmisión, pueden compartir las preguntas para hacérselas llegar al Miguel y, bueno, facilitar el diálogo. Eso es, o sea, la idea es promover, digamos, un diálogo abierto y espontáneo, no tan unidireccional, como nos puede facilitar esta conversación a través del Zoom. Entonces les dejo con el Miguel. Buenas noches, gracias Santi. Gracias a los organizadores igual. Lo que quería mencionar al iniciar esta conversación es que yo creo que es un privilegio, digamos, poder conversar en estos espacios porque te obliga un poco a ordenar algunas ideas o a pensar o articular en realidad en el lenguaje algunas ideas que por ahí van rondando o que tienen cierta relación, pero que por ahí la relación es en la cabeza de uno y por lo tanto es un poco más difusa.
pero creo que estas oportunidades sirven sí, justamente para pensar alrededor del cine y pensar, digamos, no solamente en las realizaciones de uno, en los proyectos de uno, sino pensar en cómo los proyectos de uno se enmarcan en una tradición o, digamos, beben de trabajos anteriores o posiblemente influencian también trabajos posteriores. Entonces, es en ese sentido que yo quería hablar hoy día del corto documental y sus parientes cercanos, se llama así, es el título que le hemos puesto a esta conversación. Porque como bien ha dicho Santi, en un inicio yo quería hablar más específicamente de este género que podría ser el corto documental, también porque veo que muchos de los proyectos de los seleccionados al seminario son cortometrajes y eso me pareció interesante, me llamó la atención. Y más adelante, en un segundo momento, conversar sobre este, posibles cruces que hay, digamos, entre el cine documental y otras disciplinas artísticas, principalmente en Bolivia. Entonces, también en eso yo creo que está muy bien que está hoy día Santiago con nosotros, porque él es alguien que escribe crónica también y creo que es un género, digamos, que se relaciona muy bien con el cine documental en su enfoque. Entonces, para comenzar y respondiendo un poco a esta pregunta del Santiago sobre este corto que está listado ahí, que es Viejas Historias, es un corto que todavía está en post. El Ricardo lo ha puesto amablemente ahí en esa lista, pero todavía no está del todo listo. Eh, eh, lo que sí quisiera decir es que en los últimos años yo he estado haciendo más cortos, que se ha dado, un poco se ha dado así, no es necesariamente que lo haya buscado, pero creo que sí, estoy en un momento en el que eh, me sirve como detenerme y reflexionar un poco acerca de este género que es tan lindo, el corto documental. Y yo he hecho antes dos medios, bueno, en algunos, digamos, estrictamente es un mediometraje hasta los 60 minutos, y de ahí en adelante sería un largo, pero va variando dependiendo del lugar que lo exhibe, entonces hay algunos que cuentan largos a partir de 50, otros que cuentan a partir de 70, y como que es un terreno un poco movedizo o fronterizo, lo cual no me incomoda para nada, me parece que está muy bien estar en una especie de limbo, en un lugar que no es tan fácilmente clasificable. En ese sentido, yo he hecho El Corral y el Viento, que es del 2014, en el que he retratado en realidad la comunidad de la que es mi papá, que es una comunidad rural en la provincia de Camacho, aquí en La Paz, y principalmente he filmado con las personas que están ahí durante todo el año. Había filmado a los residentes, que son las personas que viven en La Paz y llegan en ciertas fechas, y luego ese material en el montaje yo lo he desechado porque me parecía que habría, digamos, otra cosa completamente nueva, distinta, ¿no? Y un poco en base a eso es que he hecho otro trabajo que es Compañía, que es del 2019, que he filmado en otro pueblo, otra comunidad, también en La Paz, en la provincia de Muñecas, pero principalmente enfocado en la experiencia de los residentes, o sea, de la gente que es de este pueblo, pero que vive en la ciudad y que vuelve al pueblo en ciertas fechas. Y que creo que ha sido un intento de retratar ese tránsito, ¿no? Tránsito entre dos espacios que, eh, por ahí igual, una vez más, son, digamos, llegan a no ser tan definidos quizás en algún momento, que se mezclan, digamos, elementos de un espacio con elementos de otro. Posteriormente he hecho Bocamina, que es un corto filmado en Potosí, o bueno, en realidad es del mismo año de Compañía, pero el rodaje ha sido posterior, en el que es más que todo la experiencia minera o de los
hijos e hijas de los mineros y cómo se relacionan con imágenes antiguas. Luego he hecho Cerro Saturno, que también es un corto, que es más, son paisajes y rostros, básicamente, paisajes y personas, paisajes amplios y personas enmarcadas en espacios muy reducidos en el transporte público de La Paz. Y bueno, ahora he trabajado en dos cortos que están por salir, digamos, ¿no? Viejas Historias es uno que mencionaba Santiago y otro que se llama Después de un incendio que está filmado en la Chiquitanía. Entonces, he estado trabajando más en este formato, como había dicho en un inicio. Y a mí me parece interesante porque muchas veces, si me fijo en, digamos, los inicios de cineastas que admiro, que respeto, que, digamos, me parece que siempre es bueno volver a ver sus películas, el corto muchas veces aparece como un fundamento, ¿no? Un lugar en el que se apoyan cosas para luego desarrollarse más. Los primeros cortos de muchos cineastas. También es una experiencia iniciática, yo creo que, digamos, tiene que ver con la primera vez de darle una imagen a algo, ¿no? De articular, digamos, imágenes que quizás se habían pensado antes, pero no filmado, no materializado. Entonces, creo que en ese sentido los cortos son experiencias muy valiosas. También porque creo que te obliga de alguna manera a ser más conciso o a ser más directo. No tienes tanto tiempo para explayarte, sino que hay que ir un poco más al grano. Y finalmente, creo que a todas las personas que están desarrollando proyectos en este seminario, sean o no sean cortometrajes, creo que la experiencia de los cortos que quisiera discutir aquí va a serles útil o va a servirles de alguna u otra manera. Entonces quisiera comenzar hablando de un corto que es de un documentalista alemán que se llama Thomas Heise, con el que, bueno, he tenido la posibilidad de coincidir en algunos espacios desde hace un par de años atrás y compartir algún tiempo y también algunos trabajos en una estancia que he hecho allá en Alemania. No voy a mostrar el corto, solo quiero mostrar un fotograma, que son estos dos chicos fumando. Este es un fotograma del corto que se llama ¿Por qué una película sobre esta gente?, que es de 1980. Y o sea, este corto tiene una historia particular porque Thomas Heise es de la RDA, que quiere decir la Alemania Oriental o la Alemania que estaba, digamos, vinculada al bloque socialista. Y Heise estaba estudiando en la única escuela de cine, una escuela oficial muy controlada por el Estado, ¿no? Por el gobierno. Entonces, resulta que lo que en realidad se tenía que hacer en esa escuela eran retratos de personas, pero retratos que glorificaban la vida en la RDA. Retratos que, digamos, sí era muy buscado mostrar, digamos, a la clase trabajadora, pero siempre desde una visión muy positiva, acrítica, podríamos decir, ¿no? Y lo que hace Heise en este corto, un poco por casualidad, es que conoce a un amigo al que le han robado una moto. Y el amigo le dice, sé quiénes me lo han robado y voy a ir a visitarlos. Entonces Heise se cuela, digamos, a esa visita y llega a una casa donde están adolescentes, casi niños, con su mamá, tratando de recordar cuándo ha sido la primera vez que han tenido problemas con la policía.
¿ya? Y eran personas, digamos, no eran criminales, eran gente que, uno de ellos, me parece que estaba aprendiendo a ser obrero, se lo estaban formando como obrero de fábrica, el otro todavía estaba en la escuela, y digamos, Heise decide hacer un retrato de estos dos jóvenes, casi niños. Y entonces luego vuelve a la escuela y comenta que su proyecto ha cambiado y que quiere hacer esta película. Y entonces en la escuela le dicen, ¿por qué una película sobre esta gente? ¿No? Y Heise decide tomar esa frase como el título de la película, de este corto, y digamos, es un corto polémico en la escuela que luego desemboca en que él tiene que abandonar la escuela, ¿no? Y nunca termina, digamos, sus estudios, nunca saca un título de cineasta de esa escuela. Pero este corto eh, creo que marca su camino posterior, o sea, el, el haber hecho el corto por ahí incluso en contra de lo que quería la escuela, en contra de lo que le dijo su docente, eh, al final ha sido el inicio de un largo camino de documentales, de cine, que como había mencionado en un inicio, creo que las bases estaban puestas desde ya en esta experiencia, ¿no? Este título de por qué una película sobre esta gente podría ser una especie de, digamos, de programa o de intenciones para los trabajos siguientes de Heise, entre los que están varios muy interesantes. En los 90 él hace una serie de películas sobre neonazis en la Alemania Oriental, justamente, y el 2009 hace una película que a mí me parece fabulosa que se llama Material, y que es un remontaje de material filmado el 89, que es el año de la caída del muro de Berlín, y él 20 años después junta este material y le da una nueva forma, ¿no? Es una película muy reflexiva acerca de la historia, pero a partir digamos, de retazos, de fragmentos, digamos, de material recogidos, ¿no? Hay una escena increíble en la que eh, él llega a una cárcel y la cárcel está en una especie de motín, pero no es un motín abierto, sino que es un motín en el que los presos han decidido discutir sobre su situación, porque saben que todo va a cambiar, o sea, va a caer el muro, se va a acabar el estado en el que viven y, digamos, ellos discuten qué es lo que debería pasar con ellos, ¿no? Y es un diálogo en el que reos y carceleros participan y todos, digamos, como que están dando su opinión acerca de lo que sería un mejor sistema carcelario, qué sería justo, qué, digamos, tendría que cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, se nota que era un momento en el que, digamos, toda la sociedad estaba de alguna manera cuestionándose su futuro. Y creo que al ver esa película Material del 2009, uno puede ver también huellas de este cortito que es del 1980 y que en realidad era como una especie de ejercicio, digamos, de la escuela de cine, ¿no? Pero que quizás ha determinado el camino posterior de Heise como cineasta, como persona. También quisiera mencionar al corto Como me da la gana de Ignacio Agüero, que es del 85. Tengo ahí un fotogramita. Perdón, un segundito. Ahí lo vemos. No. Ahí lo vemos a Ignacio
en un fotograma de la película, que es él interrumpiendo los rodajes, en este caso el rodaje del, del hombre que está al medio, que se llama Andrés Rax o Raz, que está filmando un documental en el Chile marcado por la dictadura de Pinochet. Eh, pero lo que hace Agüero en este corto es que va interrumpiendo rodajes de sus colegas, de otros cineastas que están haciendo películas, y les pregunta por qué están haciendo esa película. O les pregunta a quién va dirigida esa película, o les pregunta cómo la están financiando, eh, dónde se va a mostrar, ese tipo de preguntas que quizás a veces a los cineastas nos resultan incómodas. Pero bueno, en este caso, Agüero pues hace también una especie de retrato del momento y del país en el que él vive a partir de un cuestionamiento, algo que le mueve a él internamente, que es ¿para qué, por qué hacer películas, no? Eh, También esta es una preocupación que en sus posteriores trabajos va a volver reaparece constantemente, ¿no? Quizás de otras formas, pero incluso en Como me da la gana 2, que es un largometraje de hace unos años atrás, de manera muy literal, porque vuelve a hacer el mismo ejercicio, ¿no? Y vuelve a interrumpir rodajes y vuelve a hacerles preguntas sobre lo cinematográfico a los realizadores. Eh, eh, Esto, digamos, quería mencionar un poco estas dos experiencias, porque me parece que a mí, en lo personal, la obra de estos dos cineastas me ha resultado muy importante, ¿no? También para pensar en una posible práctica de filmar documentales en Bolivia. Eh, Pienso que hay que ver, hay que conocer la tradición boliviana de cine, pero creo que también hay que ser capaz de nutrirse de tradiciones que no sean tan vernaculares. Y finalmente quisiera hablar de un corto más, porque creo que este corto es uno que no ha circulado tanto. Los otros dos nombres seguramente se ha escuchado, son gente más conocida. Eh, Este es un fotograma de un corto que se llama Sin Título. Es de Carlos Ferrant, que es un cineasta peruano, y este corto es de 1974. Este corto es un corto silente y que está, o sea, ha sido filmado por Carlos Ferrant, que en ese momento era parte de un colectivo de cineastas que se llama Grupo de Cine Liberación Sin Rodeos, y que en el contexto, digamos, de la reforma agraria en Perú, que en Perú ha sido 20 años más tarde que en Bolivia, son de Lima, pero se trasladan a la sierra, a las cercanías de Cusco, y deciden acompañar ese proceso. Entonces hacen una serie de cortos, digamos, en este momento igual de transformaciones grandes de la sociedad. Y en este corto, la historia es que Ferrant se quedó muy impactado por los cargadores en los mercados de Cusco, que alzan grandes cantidades de bienes y los van transportando como bestias de carga, y sin saber muy bien qué hacer, él decide filmar a varios cargadores en los mercados. Entonces, unos años después, él decide no, no convertir ese material en otra cosa que es solamente eso. O sea, al final es un corto silente porque no grababa sonido, es un corto fragmentario, simplemente son
varias escenas de gente, o sea, de cargadores cargando cosas en el mercado. Es un corto sin comentarios, sin música, incluso sin créditos, sin título, ¿no? Su nombre es sin título. Y creo que es un corto que nace a partir de, digamos, obviamente una indignación por la situación en la que están los cargadores, pero también como una reacción frente a eso, ¿no? ¿Qué puedes hacer cuando algo te impacta de esa manera, ¿no? Y bueno, la respuesta de Carlos Ferrante ha sido filmar y no adornar, ¿no? Digamos, confiar en que la realidad es suficiente para comunicarnos cosas. Creo que en ese sentido también este corto a mí me parece que es muy importante, es un antecedente, digamos, de si pensamos en hacer documentales en esta parte del mundo, eh, y también la forma que tiene este corto y cómo ha llegado a tener esa forma, ¿no? Eh, digamos, motivado principalmente por la indignación. Ahora, Y, amigo, perdón que te interrumpa, sí, tal vez para un par de preguntas que algo que pueden tener que ver con algunas cosas que has comentado. Justo a propósito de lo que decías, por ejemplo, como me da la gana de Agüero, tanto de la primera parte en corto como largo, sobre algunas de las preguntas que plantea los realizadores, ¿no? Los que interrumpen sus rodajes. Y aquí Alea las preguntaba, entre otras cosas, que es algo que me imagino también son las preguntas que pueden incomodar normalmente a los realizadores, es sobre el origen de los recursos para financiar, cómo financian, dice, cómo se consiguen los recursos para financiar los cortometrajes, ¿no? Que es algo que inquieta mucho seguramente a quien está empezando, porque claro, se puede presumir que como los cortos son más chiquitos, menos tiempo, pueden hacerse así nomás, pero no es el caso. Y también ella pregunta un poco sobre algo que también de alguna manera ha estado sobrevolando un poco lo que exponías, que tiene que ver con si el corto puede ser como género, como registro, digamos, audiovisual. En el caso de Bolivia puede ser un más revolucionario y contestatario, dice, ¿no? Si es que el cortometraje puede ser así, porque tiene la impresión de que hay mucho cortometraje tipo postales que no cuestiona el fondo. Con esas dos primeras preguntas te dejo primero porque hay una tercera que puede probablemente eh, plantearse más adelante. ya, buenísimo. Digamos, sobre cómo conseguir los recursos, puedo hablar de mi experiencia. El Corral y el Viento no tenía recursos, pero sí he conseguido que me presten una cámara, que era algo muy importante porque yo no tenía una cámara. Es decir, sí tenía una mini DV, pero no quería hacer este documental que era como que un proyecto muy querido, muy personal, que yo quería, digamos, filmar el pueblo de mi papá. No quería hacerlo con esa camarita, quería hacerlo con una cámara seria, digamos, ¿no? Entonces, además quería que la gente en el pueblo, o sea, no quería ir como a medio que a escondidas, digamos, ¿no? Sino que quería llevar una cámara que se note que estoy filmando algo, digamos, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo trabajaba como asistente de cámara en Naira Cine, que es una productora, y ellos tenían una cámara nueva, una P2, que era un formato, o sea, cuando recién estaba apareciendo el HD, que grababa en unas tarjetas enormes, digamos, que tenían que ser P2 y eran carísimas, y ellos tenían, digamos, la buena onda de prestarme esa cámara cuando no la estaban usando. Entonces, ahí yo he podido filmar con esa cámara las primeras imágenes del Corral y el Viento. Más adelante me prestó otra cámara a la Cinemateca porque quería ir un tiempo más prolongado y ya no podía usar la primera, la P2 que estaba usando en un inicio. Entonces, sobre la experiencia de hacer ese corto, quizás lo importante en realidad no era tanto conseguir plata,
O sea, lo importante para mí era conseguir tiempo y tener, digamos, los modos de producción para hacer, para filmar. O sea, eso ya era relativamente complejo, digamos, ¿no? Aunque es un documental que yo lo he filmado solo, pero igual así, el tener la cámara y tener el tiempo para ir al pueblo y quedarme ahí era algo relativamente complejo, no era tan fácil. Entonces, pero creo que en general los primeros proyectos son así, ¿no? O sea, nadie, digamos, muy poca gente te va a dar dinero, digamos así, nomás, así como que, quiero ser mi primer corto, ya toma plata, digamos. O sea, yo no, ni en otras partes del mundo es así, ¿no? Como que en todo lugar, yo creo que los primeros trabajos se hacen con los medios técnicos y con tiempo del equipo, ¿no? Entonces, conseguir eso ya puede ser complejo, pero creo que es importante. Igual es importante, digamos, pensar en que si trabajas con un equipo más grande, en el que el tiempo que le está dedicando cada persona del equipo al proyecto, por ahí no va a ser retribuido en plata, pero sí hay que encontrar alguna forma en la que no se practique la explotación laboral. Este, por el otro lado, más adelante yo sí he podido conseguir algunos recursos. Por ejemplo, con compañía he conseguido eh, dinero de un fondo que el Centro Patiño, daba el Centro Patiño en Cochabamba para la realización de documentales, que a lo largo de este fondo, que se abría cada 3 años, han financiado 3 proyectos documentales hasta donde yo estoy enterado, y compañera el segundo. Creo que no se ha vuelto a abrir esa convocatoria, lamentablemente, porque creo que era una de las pocas experiencias de un fondo privado, ¿no? No era un fondo, digamos, de una instancia pública. Eh, y bueno, más adelante, con un proyecto que no he dirigido yo, sino que yo he montado y he producido, el de la Gabriela Zamorano, que es Archivo Cordero, sobre las fotografías de Julio Cordero. Ese hemos ganado el FOCUART, que es este, el, un fondo de la Alcaldía de La Paz, ¿no? Y, no sé, Bocamina era un encargo de la Casa de la Moneda. Cerro Saturno tenía un dinero de un colectivo norteamericano. eh, entonces, así, o sea, creo que son fuentes variadas. No es que uno una vez accede a una fuente y de ahí toda la vida te va a llegar plata. Eso no funciona así, sino que, no sé, hay que tratar de beber de varias fuentes también en este caso. Y sobre los cortos que son más contestatarios, ¿no? Era la pregunta en el caso boliviano, que hay mucha postal y poca revolución, digamos, ¿no? Eh, yo creo que eso es relativo. O sea, en algún sentido creo que sí. O sea, nosotros vivimos en una época en la que, digamos, estamos inundados de imágenes y, digamos, cada vez también es más fácil producir imágenes, y creo que hay que eh, pensar, digamos, cuál es el sentido de esta nueva imagen que yo quiero producir y que quiero lanzar, digamos, a este espacio tan sobrepoblado de imágenes, ¿no? Pero creo que una cosa que nos permitiría seguir pensando en este tema sobre la producción boliviana, eh, es un caso que yo he venido estudiando un poco desde hace un corto tiempo atrás, que ha sido el Taller de Cine Minero de 1983, y del que he podido conseguir con el apoyo de 2 investigadores que están en España principalmente, estos cortos que se han filmado en un taller de cine en Las Minas, en Telamayu, que está en Atocha, en el sur de Potosí.
En el 83, lo que ha sido digamos, un convenio entre la Federación Sindical de Mineros de Bolivia con los talleres Barán, que son una institución que digamos, promociona o hace talleres de cine directo, ¿no? Entonces, esa experiencia yo creo que ha sido muy valiosa, y esos cortos luego estaban desaparecidos, ya no se los ha vuelto a ver en Bolivia. Ha sido parte, digamos, en los 80s, no estábamos como ahora con el acceso, digamos, de que todos teníamos celulares todos tenemos celulares que filman. En los 80s eso era, digamos, como que una novedad. O sea, me han comentado, han ido a estas proyecciones que hemos hecho la semana pasada en Sucre, han ido algunas personas de Telamayu, y ellos estaban muy sorprendidos con estas imágenes, porque lo que ellos habían visto de esa época eran fotos fijas, ¿no? Entonces ellos me han dicho, deben ser las únicas imágenes en movimiento que hay de esta época. Y creo que eso ya digamos, marca una gran diferencia con el tiempo en el que vivimos nosotros. Pero quería pasar un fragmento de uno de los cortos que se llama Ser esposa de minero y esperar. Y dura 4 minutos y medio. Es el final, o sea, cerca, no es el final, pero es, digamos, una escena que está hacia el final del corto. Y durante este corto lo que se hace es un montaje paralelo entre las mujeres que se quedan en casa y que de hecho están lamentando la muerte de un minero, y una mujer que ha quedado viuda. Intercala eso con imágenes de los mineros varones que están dentro de la mina, en el interior mina, trabajando, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es una escena en la que, digamos, primero hay una escena en casa, luego hay algo de trabajo, la salida de los obreros de la mina y, digamos, este encuentro del hombre que llega a la casa y llega, digamos, a su hogar. Quería pasar un fragmentito, digamos, de este corto, un poco para seguir hablando, digamos, de cortos y también quizás de alguna manera respondiendo a la pregunta que había surgido. Hola, yo, Popó. Momentos de temor, de ansiedad, de alegría. A pesar de que estaba tan sin embargo, me gustaría saber si... Pero pues Dios ha preparado una cena estupenda. Y cuando Cachita, nuestra cocinera, vuelva de sus vacaciones, va a tener una gente Veo que me parece que vas a poner bonito para la visita. Sabes que es estética, por el precio de la visita. Señores, que nos ayuden. No, te pongo los chicarite. Bolche, c'è un'ora ma sì, un'ora.
nuestro amigo que estamos saliendo de visita. Ya prometió ahora salir afuera a ver a toda nuestra familia. Feliz. Estoy lista noche para ensayar hoy porque listo este vecino entonces. Yo voy a traer mi trompetacho, ¿sabes nomás? Para año nuevo tienes que estarnos harto. Tienes que tocar, ¿eh? Mamá. ¿Y vos, gorda? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿De qué estás jugando? ¿Y vos cómo estás? ¡Oh, grande! Ya. ¿Cómo está tu mamá? Adentro. ¿Ah? Oh, me canso. Ahorita, mijo. Un poquito más aumenta su volumen del disco, me gusta bien bonito eso. Hola, ¿cómo estás, papo? ¿Cómo estás, chiquito? Oh, la sola. Tiene que ser un campeón, tiene que ser para él. No la hagas, no la hagas así. Solo un mucho. Aumentame el volumen. Aumentame el volumen. Violencia, maldita violencia, porque no tengas que salir de la tierra de Dios, porque no dejas que se ponga en la corazón. Violencia, porque no permites que reine la paz, que reine el amor, que muerdan los niños, los miren, una sonriendo de amor. Violencia, porque no permitas que reine la paz. Toma, chinela. ¡Hey! Bien, esto era un fragmento de este corto que se llama Ser esposa de minero y esperar, de un realizador con el interesante nombre de Víctor Poeta. Son cortos que, como les había mencionado, en realidad han estado perdidos por 40 años y que ahora han vuelto a aparecer en el ciberespacio. Y creo que lo que quizás hay que rescatar un poco de esta experiencia es que ha sido una experiencia pionera en esta idea de transferencia de medios, ¿no? Que quería decir dotar a sectores tradicionalmente excluidos de la posibilidad de producir imágenes audiovisuales. A partir de esta experiencia es que luego nace el CEFREC y que, digamos, hay varias otras iniciativas, digamos, en ese sentido. Han sido, no sé si he mencionado esto, han sido hijos e hijas de mineros que han participado en este taller, que ha durado 3 meses, y en el que, digamos, han filmado así cortos de este estilo, de cine directo, en Super 8, digamos, acompañando de muy cerca a personas que han decidido retratar. Creo que, digamos, por más de que estos cortos no se han visto en muchos años en Bolivia, esa experiencia sí ha sido fundamental para ciertos procesos, digamos, que se han dado en el audiovisual boliviano, como por ejemplo la creación del CEFREC, ¿no? Y esta idea de que sean las propias poblaciones tradicionalmente excluidas de la producción de imágenes que filmen su cotidianidad. Creo que ahora estamos en un momento completamente diferente porque se
ya, digamos, intermediarios que faciliten medios de producción audiovisual, en realidad ya no se necesitan. Se hacen TikToks en comunidades rurales de Bolivia, digamos, hay un acceso a la imagen en movimiento que es muy diferente ahora que en los años 80. Digamos, respecto a esto, y con esto quisiera cerrar esta partecita y abrir un poco a un debate o escuchar algunas opiniones, quisiera citar una cita de francés, Jean-Louis Comolli, que me acompaña desde, igual hace un tiempo, va dando vueltas porque creo que me genera, digamos, algunas dudas también o preguntas que en realidad no se responden del todo, pero que de alguna manera se abren con nuevos proyectos, con nuevas películas que se hacen o que uno hace, ¿no? Simplemente, bueno, voy a leer esta cita que es de los años 70, pero que creo que sigue siendo muy actual. Dice así: en nuestros días comenzamos a darnos cuenta que los poderes se ejercen a través de la fabricación, el control y la distribución de las informaciones mercancía y de los objetos audiovisuales. Ante el poderío conquistador de la industria del espectáculo, ante el poderío conquistador de la industria del espectáculo, el cine, transformado en poder débil, en arte marginal, resiste a su manera, que es la de confiar en las ínfimas pero pacientes y obstinadas fuerzas de la mirada y la escucha. Pues creo que esta idea que viene, digamos, ya como les digo, escrita en los años 70, en las décadas posteriores hasta hoy en día simplemente se ha ido confirmando, ¿no? El cine, digamos, dice él ahí, transformado en un poder débil, en un arte marginal que resiste y que su resistencia es confiar en las ínfimas pero pacientes y obstinadas fuerzas de la mirada y la escucha. A mí me parece que eso nos puede delinear de alguna manera un camino, ¿no? Digamos, saber que por ahí los cortos que se están planteando hacer también en este seminario no vayan a competir con Barbie, por ejemplo, pero que sí puedan significar algo, ¿no? Para la sociedad en la que vivimos, para el momento en el que vivimos. Eso por ahí así, por ahora, Santi, un ratito, luego tenía una parte Sí. que pensaba compartir más adelante. A propósito de lo que decías al final, creo que también un poco que casa con una pregunta o una cuestión que planteaba Ale, que es además a manera de agradecer el haber compartido este fragmento de este corto documental, Ser esposa de minero y esperar. Ella preguntaba sobre la existencia de directores, o sea, directores entendidos, cineastas de pueblos indígenas, ¿no? Tú hablabas hace un ratito de que ahora ya ese trabajo de intermediación que, por ejemplo, en su momento ha hecho el CEFREG o este proyecto anterior con los primeros días, ya ha perdido en gran medida sentido, digamos, ¿no? Digamos, tal vez un hijo de su época, no quiere decir que no exista, pero con el acceso, digamos, tan expedito que ahora hay a las tecnologías también en el medio rural, digamos, ha cambiado también la forma de acceder y de realizar. Pero ahora, digamos, claro, lo que ella plantea es si hay director en un sentido, me imagino, más clásico, si se quiere, ¿no? De cineasta, autor, me imagino, de pueblos indígenas. Claro, evidentemente yo digo que hay, pero en nuestra tradición, digamos, en nuestro cine, es posible encontrar eso, porque claro, algunas, como has introducido el tema del CEFREX, se plantea la posibilidad, hay cineastas, digamos, así en el sentido tradicional, no sé, indígenas, porque claro, los modelos mismos de producción que ellos alentaban eran diferentes también, ¿no? De los modelos más convencionales de cine, ¿no? Entonces, porque la pregunta que planteas es esa, ¿no? Si hay directores indígenas que hagan cortometrajes, dicen, desde su cosmovisión, ¿no? Tiene que ver precisamente, yo creo, con esa noción más convencional del director de cine, ¿no? Uh-huh.
digamos, cineastas indígenas hay hartos. Digamos, un ejemplo sería el Reinaldo Yujra, ¿no? Que después de actuar en La Nación Clandestina ha hecho cortos suyos, o sea, ha dirigido cortometrajes suyos. Es el Hati Hati, que es una especie de corto de terror de una cabeza voladora que va molestando o enseñándoles cosas, digamos, a los pobres comunarios. No estaba muy al tanto, digamos, de que esa leyenda es verdad. Ahora, hay otros, principalmente, pienso yo, ligados al CEFREC. Hay una película de María Morales que, digamos, me sorprende la manera en la que esa película no está incluida, digamos, en el canon del cine boliviano, que es una película sobre la experiencia de una mujer migrante que va del altiplano al Alto Beni, y que su esposo, una vez que llegan ahí, decide separarse, dejar a esa familia, y ella o sea, se queda sola con sus guaguas y luego organiza esa comunidad en contra del transportista que les compra naranjas, y digamos como que se vuelve una líder de esta comunidad, de la organización femenina, y digamos, creo que este rol es rara vez visto en el cine boliviano, digamos, ¿no? De una mujer migrante que toma las riendas de su vida. O sea, de que hay varios cineastas indígenas, igual hay, digamos, fuera del CEFREC, yo pienso, digamos, hay mucha gente que se considera perteneciente a algún pueblo indígena, y que, digamos, hace sus películas ya desde el espacio más urbano. Me incluyo yo ahí, digamos, siendo, o sea, el hecho de que, digamos, voy a heredar tierra en algún momento en Ocola y, digamos, estoy involucrado en esta comunidad, de alguna manera marca una pertenencia también al pueblo aymara, por estas cosas, digamos, más, no sé, mundanas, se podría decir, ¿no? Un terreno. Venciendo el miedo, era esta película de María Morales, la ha puesto Ricardo en el chat. Gracias, Ricardo. Pero, digamos, hay una segunda parte de esta pregunta que mencionaba Santi, que es desde su propia cosmovisión. Y eso me parece interesante, en eso me quería detener un poco, porque, digamos, creo que hay un antecedente importante que intenta traducir una cosmovisión, que es el plano secuencia integral desarrollado por el grupo Ucamao y por Jorge Sanginés principalmente, ¿no? Que se supone que traduce la visión andina del tiempo al lenguaje cinematográfico, ¿no? Es así como se describe a este procedimiento. Y lo que yo cuestiono un poco es que yo creo que la experiencia andina del tiempo no es tan diferente de la experiencia occidental, ¿no? Muchas veces escuchamos que el tiempo andino es circular, el tiempo aymara es cíclico, y yo, en realidad, yo pienso que eso es un mito. O sea, hay en todas las culturas, por lo general, hay un poco dos maneras de comprender el tiempo. Uno sería el tiempo circular, que es el tiempo que se repite, por ejemplo, con el paso de las estaciones, ¿no? El año calendario, y que es muy importante en sociedades agrarias como han sido predominantemente la cultura aymara o quechua. Pero que también existen otras culturas, ¿no? O sea, el hecho de que, digamos, un año calendario
siempre empiece de vuelta con el mes de enero, significa que estamos repitiendo de alguna manera, o estamos en un bucle, digamos, en un tiempo circular. Por el otro lado, hay una experiencia más lineal del tiempo, que es de la manera en la que transcurre nuestra vida, desde el nacimiento hasta nuestra muerte, y en el que no se van a repetir cosas, ¿no? Digamos, no vamos a volver a tener la edad que teníamos ayer. Entonces, ahí esas dos experiencias de tiempo en todas las culturas se comparten y, digamos, se entrelazan. Entonces, yo creo que es una simplificación, digamos, decir que hay una cultura que vive exclusivamente en el tiempo lineal, que sería, digamos, muchas veces es vista no solo por San Ginés, sino por muchas veces en varios escritos sobre cine boliviano, sobre cultura boliviana. Lo he visto aparecer igual en el libro sobre pintura boliviana de Pedro Querejazu, ¿no? Que el tiempo andino circular, digamos que vendría a decir que el tiempo occidental sería lineal y el tiempo andino sería circular, ¿no? Y en realidad yo creo que hay dos ideas detrás de eso, que vendrían a ser, por un lado, los andinos están un poco estancados, digamos, en el tiempo, siempre repitiéndose, digamos, las mismas cosas, mientras que los occidentales avanzan, ¿no? Y por el otro lado, hay un poco una idea de que este tiempo lineal del progreso, qué sé yo, está destruyendo nuestro planeta y hay que volver a otras formas, digamos, de comprender la vida y el cosmos. Entonces, yo me permitiría dudar, digamos, de esto de que desde la cosmovisión de ellos, porque por lo general los que hablan de la cosmovisión andina, aymara, el tiempo circular, son gente que se reconoce a sí mismos como lineales, por decir algo, ¿no? O viviendo en el tiempo de la modernidad, mientras que los otros son los que viven en su tiempo circular. Y hay que encontrar algún mecanismo para traducir, digamos, a esta experiencia hacia lo moderno, ¿no? Entonces, eso la verdad es que me parece una postura que muchas veces asume el artista boliviano, el intelectual boliviano, ¿no? Como que estar en un sitio en el que debería traducir a esos otros que aún viven en tiempos arcaicos, digamos, ¿no? Y eso, digamos, creo que hay que cuestionar y hay que, digamos, también desconfiar un poco de estos discursos, pienso yo. Ahora, más allá de eso, creo que los planos secuencia de San Ginés son muy elegantes y han sido una manera increíble de narrar una historia, especialmente en La Nación Clandestina, ¿no? Que creo que no quisiera, digamos, desmerecer, ¿no? Este recurso técnico, al final es un recurso increíble, pero a lo que yo, digamos, con lo que yo tendría cierto cuidado es con esta idea de que, digamos, hay una cosmovisión pura y auténtica en algún lado, posiblemente, digamos, en lo más recóndito del altiplano, que la gente todavía no ha descubierto en su totalidad, y los cineastas podemos crear dispositivos para traducir eso, digamos, ¿no? Yo creo que eso es una idea con la que yo me pelearía. Sí, no sé, creo que quizás me he extendido un poco en este tema, pero parecía interesante igual esa pregunta. Está bien, gracias, Miguel. No está bien, además ameritaba, ¿no? Como hacer el tema. Bueno, como decías, hay una segunda parte de tu exposición. De todas maneras, el diálogo y la ventana para hacer preguntas o compartir inquietudes sigue abierta. Estamos haciéndole saber al Miguel. Entonces, más allá de que él siga, digamos, linealmente con su y no circularmente, podemos volver y mirar hacia atrás y circularmente va a responder a preguntas que no tengan que ver con el nuevo tema. Excelente, excelente.
Ya, pues, sigo yo un poco en esta, o sea, en esta segunda parte, lo que yo quería hacer era vincular un poco lo documental o lo testimonial, digamos, expresiones más vinculadas directamente a la realidad, se podría decir, que es algo muy propio del cine documental, con otras expresiones artísticas, ¿no? Porque creo que si pensamos en una tradición del cine documental, en Bolivia también no hay tanto, o sea, lo que hasta yo en la U, a mí me han mostrado en algún momento Vuelve Sebastiana como, digamos, un pico, digamos, de nuestra historia del cine documental, ¿no? Y evidentemente es una película muy influyente, pero creo que también es una película en la que, digamos, un radialista le da la voz, da su voz a la niña Chipaya, que no puede hablar por ella misma, y ese tipo de cosas que creo que necesariamente a estas alturas hay cosas que nos parecen, o que ojalá a ustedes también, no sé, parezcan algo anticuadas, digamos, ¿no? Y con una cierta necesidad de renovación. Entonces, a mí por lo menos me pasa que a veces, digamos, la tradición del documental en Bolivia, por ahí no es tan amplia y, digamos, uno rápidamente como que ha hecho una especie de desglose de lo que se ha hecho, pero creo que también es interesante abrir un poco ese panorama y ver las ideas de lo documental que aparecen en otras expresiones artísticas, como ya he dicho, ¿no? Y pues hay un género eh, al que recientemente le estaba dando algunas vueltas, que es el del testimonio. Y es un género literario, o sea, por lo general o sea, se refiere a textos escritos, ¿no? Es interesante esta palabra de testimonio porque en realidad tiene dos campos de uso por fuera, digamos, de este género literario. Y por un lado, viene o sea, de instancias judiciales, ¿no? De los juzgados, donde, digamos, el testimonio se refiere a una prueba, a una justificación, a una comprobación de una certeza, ¿no? Y tiene que ver, por lo tanto, con la búsqueda de una verdad. Por el otro lado, el testimonio también se usa mucho en las iglesias evangélicas, como la narración del momento en el que una persona se convierte a la iglesia, al cristianismo, ¿no? Y que por lo general también es una experiencia divina o una experiencia, digamos, de cercanía con lo divino y por lo tanto también una experiencia, digamos, como de verdad máxima, ¿no? Un momento de absoluta verdad, de conocimiento, ¿no? Y creo que o sea, esta búsqueda de lo verdadero ha sido algo que ha aparecido mucho principalmente volviendo un poco a la época también de los cortos que hemos estado hablando en un inicio, a los años 70, 80, en lo que, digamos, un eslogan de la izquierda ha sido, pues, sigue siendo quizás hasta ahora, lo personal es político, ¿no? Entonces, es un momento en el que historias personales, digamos, son amplificadas, son, digamos, llevadas a resignificar historias de un colectivo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, dos testimonios muy famosos son, por un lado, Si me permiten hablar, que es el testimonio de Domitila Chungara, que es del 77, y Me llamo Rigoberta Menchú y Así me nació la conciencia, que me parece un título muy lindo, que es del 83, y son, digamos, testimonios de estas mujeres lideresas indígenas en el caso de Domitila, digamos, de las amas de casa mineras, que por lo general, volviendo a este tema del acceso a los medios de producción, no
no tenían, digamos, la posibilidad de escribir un texto que luego sea leído, digamos, en sectores amplios de la población letrada. Entonces, para esto, ellas, o sea, al final los textos han sido escritos por lo general, por antropólogos o por antropólogas o cientistas sociales que de alguna manera han hecho una especie de traducción, o sea, de recoger el testimonio en algún aparato y luego de transcripción y, digamos, redacción, ¿no?, de este texto. Y lo que mencionan algunos estudiosos de este género literario del testimonio es que América Latina es uno de los campos más fértiles donde se escribe mucho testimonio, quizás por los antecedentes de las crónicas coloniales o por los diarios de viaje que hay de exploradores que van por América desde los tiempos de la conquista y dejan, digamos, escritos, ¿no? O por diarios de campaña. Hay diarios de campaña de Bolívar, del Che Guevara, de los grandes luchadores, ¿no? Militares, y que dejan escritos. También en Bolivia hay el caso del Tambor Vargas, que no era un líder tan grande, pero que sí ha escrito un diario muy detallado, ¿no?, de la Guerra de la Independencia. Y que, digamos, de alguna manera estos antecedentes marcan como que una cierta apertura, digamos, ¿no?, a este género o a las ideas que están detrás, ¿no?, de justamente eso, de que una experiencia personal particular de un individuo pueda significar algo más grande para la sociedad, una experiencia de todo un pueblo, digamos, ¿no? Hay otro testimonio que a mí me parece que es igual un texto que muy importante, digamos, que es Interior Mina de René Pope, que es un diario que ha sido escrito el 71, pero ha sido recién publicado el 86, porque en un inicio este diario, la idea era que sean anotaciones personales que luego le sirvan a René Pope para escribir cuentos de ficción sobre el mundo minero. René Pope era un estudiante de filosofía de la UNSA que el año 71 se traslada a siglo XX y trabaja como minero durante medio año, ¿no? Entonces lleva un diario, al inicio lo lleva siempre a la mina y escribe dentro de la mina, luego ya cuando es un poco más grueso, por miedo a perder esas anotaciones, las deja en su casa y, digamos, escribe cada noche, no cada noche, sino de manera regular, escribe, digamos, sus impresiones, ¿no? Es un libro increíble que les recomiendo mucho. A mí particularmente me gusta su lenguaje concreto, o sea, no adorna. En eso se parece quizás a este corto sin título que mencionó al inicio, ¿no? No adorna, busca decir las cosas de una manera muy precisa, busca describir, digamos, sus impresiones dentro de la mina, transcribe diálogos, digamos, de la manera en la que los recuerda, y a diferencia de los cuentos mineros de Pope, que, digamos, hace en base a estas vivencias de su medio año en la mina, luego escribe algunos cuentos de ficción, aparecen algunas situaciones o personajes que también aparecen en el diario. Yo creo que el diario tiene mucho más fuerza. Ahora, yo lo digo también desde una perspectiva, digamos, de documentalista, que me gusta, digamos, esa cercanía, ¿no?, con lo real, o sea, quizás de alguna manera la mayor cercanía posible. Y también creo que este libro de Pope es un antecedente que me parece importante, ¿no? Si pensamos un poco en una tradición de lo documental. Por el otro lado, digamos, esta idea del testimonio, yo le he estado dando vueltas porque recientemente participaba en la organización de un taller sobre el disco Vida, Pasión y Muerte de Juan Cutipa, de Alfredo Domínguez, guitarrista famoso de Tupiza,
Y en ese disco en particular pasa un poco eso, o sea, es una historia de vida de Juan Cutipa. Empieza el disco cuando nace el personaje y termina el disco cuando muere, y es un recorrer, digamos, la vida de una persona que, digamos, nace en el campo, en algún momento va a la zafra en Argentina, luego va a la mina, va al cuartel, tiene amores, digamos, como que es una historia de vida en un álbum, ¿no? En 12 temas. 6 tienen letras, son cantados, y 6 son instrumentales. Y de alguna, también esta época y también, digamos, esta idea de acercarse, digamos, a la vida de un individuo, y que eso pueda expandirse y pueda ayudarnos a entender por ahí circunstancias de nuestra sociedad, ¿no? Tratar de observar cosas que nos permitan entender la sociedad, mecanismos de la sociedad, etc. También quisiera mencionar a Damián Aima, que es un fotógrafo orureño que recientemente ha sido descubierto, se podría decir, por una exposición y una publicación en el MUSEF, que voy a compartir algunas imágenes. Damián Aima ha sido una persona que se ha movido principalmente en las provincias de Oruro y de Cochabamba, y que ha sacado fotos principalmente en los años 60, 70, y que estas fotos han estado, digamos, en un archivo personal, y que recién, hace un par de años atrás, se ha, digamos, redescubierto, puesto al acceso público estas fotografías, que yo creo que nos cuentan mucho del momento particular en el que ha vivido este fotógrafo, y de la sociedad en la que él vive, ¿no? Creo que finalmente eso es lo que un buen trabajo documental hace, ¿no? Darnos o sea, de aquí a un tiempo, yo creo que podríamos ver películas de estas épocas y entender mejor la sociedad a partir de ese visionado, ¿no? Tenía, por último, aquí pinturas igual. Pinturas de un artista que me gusta muchísimo. Ay, perdón, lo voy a compartir. Que es Carmen Villazón, que es una artista cruceña, en realidad de Valle Grande, que en algún momento llega a Santa Cruz en su adolescencia y quería ser cantante de rock, pero luego va a la Academia de Bellas Artes y se inscribe, y por su mala suerte justo es el año 71, y llega el golpe de Banzer cuando recién está un par de meses en la academia, y se cierra la academia durante un tiempo. Entonces ella no estudia, digamos, arte de manera formal, sino que se forma como autodidacta, y este cuadro se llama Kunumi Soy. Más adelante ella se establece en el Plan 3000 y tiene ahí una casa donde vive y pinta principalmente las cosas que ocurren a su alrededor, ¿no? Entonces también aquí, o sea, aunque sea pintura y no fotografía, ¿no? O no sé, cine documental, yo sí encuentro un vínculo muy, muy fuerte, muy grande con su realidad circundante, con su realidad inmediata, ¿no? Es Las Pildoritas.
Y yo creo que hay en estas imágenes una carga bastante irreverente, digamos algo que hay mucho humor, algo que por lo general en el arte un poco más solemne boliviano no aparece tanto. Hasta ahí. Y finalmente creo que por eso también había mencionado, me parece interesante que esté aquí en Santiago, porque creo que también en la literatura hay una especie de vuelta, ¿no? A la crónica o a la no ficción, digamos, de una manera más general, ¿no? Hay como un mayor peso, siento yo, no sé si estás de acuerdo con eso, Santi, pero que hace unos años atrás. Entonces, también menciono, por ejemplo, las crónicas de Cuya Reina, Los hijos de Goni, que a mí me parece igual un libro muy bueno, un libro fundamental, igual para, digamos, entender la sociedad actual. Es un libro que muestra, digamos, son crónicas del crecimiento, en realidad, de una niña que se vuelve joven, se vuelve mujer, en el Alto. Y creo que, digamos, se relaciona con muchas expresiones que giran alrededor de esto, ¿no? Digamos, cuánto peso le damos a la realidad, qué forma le damos a la realidad, ¿no? Y creo que al final el cine documental también se trata de eso. Eh, Muchas veces al ver una película de ficción, estamos, digamos, viendo qué tan bien actúa alguien o qué tan bien está construido el artificio que se nos está presentando, ¿no? Y en el cine documental, al prescindir de eso, eh, digamos, más bien vemos cómo nos relacionamos, cómo se ha relacionado el equipo de filmación con esa realidad, ¿no? No es tratar de ver en qué tan bien actúa el actor que hace de ciego, sino cómo se ha filmado al ciego que es un ciego de verdad, digamos, ¿no? Y que está ahí. Entonces, cómo es que se ha establecido esa relación entre el registro y el registrado. Y creo que esas son preocupaciones que quizás se comparten con estas otras expresiones que he querido mostrar acá, quizás de manera un poco arbitraria, podría decir, pero finalmente por afinidad, digamos, ¿no? Por sentirme, digamos, en un cierto parentesco con estas obras o estos autores, ¿no? Sí. Perdón, y para ir cerrando, ¿no? Una anécdota sobre este disco de Domínguez, o sea, o en general sobre la vida de Alfredo Domínguez, que quisiera compartir porque me ha hecho recuerdo a una vivencia muy cercana, digamos, ¿no? Se dice que Domínguez era un guitarrista muy capo, muy bueno, pero que no se animaba a cantar, ¿no? Y que, digamos, quería que otra persona cante sus canciones. Él escribía textos, pero no quería cantarlos él, sino que él quería tocar guitarra y estaba buscando a alguien que cante, digamos, con él, ¿no? Entonces, en una época, Violeta Parra estaba, la cantante chilena muy famosa, estaba acá, eran las épocas de la Peña Naira, y ella se encuentra con él y le dice, pero no vas a encontrar a nadie que cante tus temas como tú lo harías. Y finalmente Domínguez, digamos, se anima a cantar, ¿no? Y creo que ese proceso, el de llegar a cantar tus propios temas, o sea,
desarrollar una voz propia. En el caso de Domínguez es algo, digamos, literal, pero en el caso del arte o de los artistas o de los cineastas en general es un proceso, ¿no? El que lleva como que a descubrir, digamos, la propia voz de uno o descubrir que con esa voz uno puede cantar. Y que a mí me hace recuerdo a la experiencia de Yola Mamani, mi compañera, que, digamos, tenía un programa de radio en la radio Deseo, ¿no? Que se llamaba Soy trabajadora del hogar con orgullo y dignidad, y en el que han pasado por un proceso muy similar, el de, digamos, no, al inicio no confiar en la propia voz y, digamos, de necesitar de un aliento, de necesitar, digamos, de un proceso para llegar a plantarse frente a un micrófono, ¿no? Y hablar. Y digamos, hablábamos con ella un poco acerca de esta anécdota de Domínguez, que yo creo que, o sea, la quería mencionar acá porque creo que no es exclusiva para los cantantes, ¿no? Creo que también pienso que esa búsqueda de la voz propia es algo que atañe a todos y que por eso también están acá los seleccionados, ¿no? En este seminario, o sea, en esa búsqueda, en esa construcción, ¿no? Eso principalmente. Gracias a Gracias. Ricardo también por haber encontrado ahí varios materiales para compartir. Gracias, amigo. Justo han aparecido, no, se han compartido dos nuevas preguntas para ir cerrando también y animar un poco la conversación. Nitzia Ruiz Zapatero pregunta si, bueno, es más una pregunta, un comentario, recuerda las pinturas de Carmen Villasones que le recuerda a un pariente del documental animado. Dice, y hay una pregunta de Bea Jurado que dice, ¿cómo aconsejas escribir el tratamiento de un documental cuando es un trabajo en proceso casi etnográfico? Ya, súper. Buenas preguntas. Bueno, sobre lo del documental animado, o sea, a mí me encantaría ver las pinturas de Carmen Villazón, digamos, en movimiento o algo así, ¿no? Pero también me parece que es muy lindo verlas sin movimiento, o sea, que el movimiento surja al ver el cuadro, digamos, ¿no? Como que te puedas imaginar, no sé, en esa escena, creo que es la celebración de un bautizo, que hay un árbol al centro y hay varias personas alrededor que de alguna manera pareciera que están relacionados, pero no sabes muy bien, ¿no? Es como que puedes hacer esas conexiones, puedes pensar a digamos, es pariente de tal, o este es pariente de tal, un poco el ejercicio que estamos haciendo nosotros ahorita, pero en la pintura. A ver, lo voy a volver a compartir porque creo que va a ser más por ahí me dejo entender mejor. Se llama Piñata, este cuadro. Y digamos, si uno se imagina que esto tendría movimiento, se puede imaginar un montón de cosas, pero al no tener este movimiento, uno, digamos, tiene que hacer estas conexiones solamente en la cabeza. Y eso también me parece que es algo increíble, ¿no? De los cuadros fijos, de la pintura, de la fotografía, ¿no? Que uno encuentra detalles y que va armando historias en su cabeza. Bueno, sobre la pregunta de Bea Jurado, ella dice, el tratamiento de un documental cuando el trabajo
el proceso es casi etnográfico. Yo sí podría compartir un método, digamos, que yo he ido trabajando en mis trabajos. Y no sé al final si por ser etnográfico debería ser diferente la escaleta o no. O sea, si eso influye de alguna manera. Eso no sé, pero digamos, lo que sí puedo decir es que yo normalmente parto de una escaleta bastante, digamos, abierta, no muy detallada. Creo que los guiones de documental donde ya, digamos, están muy detalladas las escenas, quizás es mejor que se vuelvan ficciones, ¿no? Si uno tiene tan claro, digamos, qué es lo que debería ocurrir, ¿no? Pero creo que en una escaleta documental sí me parece que hay una cierta búsqueda, ¿no? De ciertas situaciones que uno por ahí ha observado antes o se imagina que puedan ocurrir. Entonces, ahí sí yo creo que es muy útil, digamos, escribir esas situaciones y tener una escaleta, tener un desglose, digamos, de situaciones posibles, situaciones que uno quisiera buscar, situaciones que, digamos, uno podría provocar de alguna manera también. ¿No? Entonces, tener eso como una especie de desglose de esas posibles escenas. Y que finalmente también hay que saber que posiblemente las mejores escenas o las mejores secuencias sean aquellas que no han sido planificadas o que surgen espontáneamente y que exigen que nosotros reaccionemos de alguna manera frente a eso, ¿no? Pero para, digamos, llegar a reaccionar bien frente a lo inesperado, creo que hay que tener, es bueno tener un papel con un desglose de lo sí esperado, ¿no? O sea, tener como que más o menos un plan y luego entender, digamos, ahora está surgiendo esto y esto se relaciona con esta idea que está en mi escaleta o podría reemplazar, de hecho, esta escena que está en mi escaleta, ¿no? Y por el otro lado, creo que también a veces uno no es tan inteligente como para hacer todo eso al momento mismo de filmar, sino que muchas veces esas relaciones recién se dan en el montaje. Entonces, lo que yo sí recomiendo es que eh, una vez que, o una vez que se haya concluido el rodaje completo o que se haya concluido una etapa del rodaje, se haga un pauteo y se vuelva a ver todo el material que se ha filmado y se hagan notas de todo lo que está en la imagen, todo lo que está en el sonido. Y creo que eso va, o sea, eso es como una reescritura, ¿no? Uno antes tenía un desglose y ahora hay un pauteo. Y incluso si es que luego uno decide seguir filmando, creo que uno sabe mejor que antes del pauteo, qué es lo que falta, ¿no? Qué es lo que aún hay que buscar, eh, qué es lo que, digamos, se podría relacionar bien con tal idea que está ya filmada o tal idea que está imaginada en el papel. Eh, entonces, para mí eso es un poco o sea, eso es un poco el método, ¿no? De sí ir al rodaje con una cierta idea en la cabeza y mejor si está escrita en papel, de una posible estructura ya de la película, pero digamos siempre estar abierto a que puedan surgir cosas que uno no se ha imaginado y que posiblemente esas sean más valiosas. Gracias, mío. Hay una pregunta, bueno, alguien ha alzado la mano, voy a ceder la palabra para que te haga la pregunta. Ana Pirosca, ¿puede ser? Sí, bueno, ya como que se estaba ya respondiendo la pregunta. Pero bueno, en el tema de tus trabajos personales como el corral, hay una imagen, por ejemplo, el tema del gato, ¿no? Yo cuando vi ese documental, ya como que me sacó un cacho y decía,
yo hubiera parado. No, o sea, no sé cómo son tus relaciones cuando te topas con ciertas imágenes que tal vez no son tan fáciles de manejar y cómo, digamos, en el momento de decidir, ¿no? Plantear y si alguien, digamos, tiene una crítica o tiene una visión o no está entendiendo bien lo que quieres decir o cómo haces esas relaciones, ¿no? Al menos con el tema de las películas que son búsquedas personales, o, bueno, dentro de lo contemplativo, ¿no? ¿Cómo son tus relaciones? No sé si decirlo ético o si has tenido críticas en base a eso, ¿no? A tu forma de hacer cine, cómo ves la realidad. Bueno, por ahí va. Sí. Claro, la escena del gato siempre ha sido polémica. Creo que siempre ha generado eh, una cierta incomodidad, ¿no? En la gente que normalmente va a ver cine. Eh, para mis primos, que también han visto después esas imágenes, les ha parecido, digamos, de lo, de lo más normal, un poquito gracioso, digamos, ¿no? Pero no incómodo. Y eso creo que me parece interesante también. O sea, finalmente creo que lo que de algún, y por eso, digamos, esa escena está al inicio de esa película, porque yo sentía que había mucho retrato eh, digamos, o sea, cuando se hablaba, digamos, de retratar una comunidad aymara, había mucha imagen postal, ha surgido igual esa palabra aquí en el conversatorio, ¿no? Y por lo general se trataba de gente con vestimenta autóctona que vivía, digamos, en comunión con la naturaleza, ¿no? Y esa imagen a mí mm, me incomodaba más bien a mí. Entonces, creo que así como una reacción, digamos, contra una imagen que ni siquiera está en la película, pero que existe, que está alrededor, eh, y que existe en el cine boliviano también, ¿no? No sé, ahorita pienso, digamos, o sea, las veces que aparecen yatiris sabios, digamos, ¿no? Con el fondo del lago Titicaca y que revelan verdades místicas, como que eh, quizás tenía un poco esa imagen en la cabeza y quería dirigirme en contra de eso. No estoy tan seguro si para todos, digamos, esta imagen del gato, si hay alguna conexión, ¿no? Con lo que ahorita estoy hablando, pero digamos que la idea quizás detrás de haber filmado y después y también de haber montado ese plano era esa. Y luego me has preguntado sobre la relación y digamos una ética al relacionarme con personas o con gatos. Y la verdad sobre ese gato lo que igual alguna vez he contado es que eh, el gato ha muerto unos años después, pero no por mi primo, Hernán, que es el que lo utiliza No, como no. tambor. Lo Perdón, decía, un segundito que quería terminar esto. Sino que muere más tarde porque, digamos, hay una carretera más o menos cerca a la casa que han asfaltado y que los autos iban más rápido después del asfalto. Y que el gato, digamos, muere a- o sea, producto, digamos, de la ciudad digamos, la modernidad que viene con el asfalto y no a raíz de los maltratos del Hernán.
Entonces, también ahí me parecía que era como que algo que da que pensar, ¿no? O sea, a veces me parece que en el campo hay una cierta relación con los animales que quizás no es tan normal de ver en la ciudad y que no siempre es solamente bonita. Hay una escena a mí que me gusta mucho en el corral que es, hay un chitaco que es una ovejita que ha sido rechazada por su mamá y esa ovejita está lactando de una vaca. Y eso es algo que, digamos, mis primos estaban muy felices de que eso esté filmado y de que eso entre, digamos, en el documental, ¿no? Em, eh, pero la gente, digamos, ha parado un poco más el tema del gato, ¿no? Que también era, digamos, la manera en la que jugaban estos primos con el gato, ¿no? Y yo más bien, digamos, mi ética sería, no porque yo soy el primo de la ciudad que viene con cámara, les voy a decir, oye, no hagan eso, digamos, ¿no? Como que, ¿qué les pasa? O sea, estamos filmando una película, compórtense, digamos, ¿no? Entonces, más bien mi ética en ese caso ha sido más eh, de acompañar o de observar de la manera que, o sea, más atenta posible, quizás, ¿no? Eso yo creo que es un ideal, o sea, como de intentar que el grado, digamos, de atención que uno pueda poner frente a las cosas que suceden en la realidad sea el más alto posible. Eh, sí, eso, pero perdón, te he cortado. Sí, mi idea era, o sea, a mí me hacía ruido eso esa vez que vi, ¿no? Ahorita no es que me moleste ni nada, sino que si tú en algún momento te habías topado con algo que realmente te haga ruido, que te haga así reaccionar, ¿no? Y va por ahí, ¿no? Porque no sé si algún rato tú has tenido eso, ¿no? Ese conflicto, porque la realidad a veces me imagino, como todos nos choca más fuerte de lo que, como dices, ¿no? Es muy idealista tener a todo planeado y decir voy a salvar a la gente con este documental y voy a hablar sobre románticamente de tal parte, pero ahí voy, ¿no? Mi pregunta era bien personal, pues decía si te habías topado con algo que, o sea, que así, porque la imagen que tú buscas a veces son re lindas, bien contemplativas, pero a veces es como que, ¿qué hago, no? Paro, no paro, lo subo, sé que esto me va a causar ruido, o sea, va a causar ruido, obviamente, si eso lo busco, está re chévere, eso quería saber también, que ya lo has contestado, pero por allí va, ¿no? Sí, sí, súper, no, gracias. Yo creo que es algo que siempre está presente, ¿no? Al filmar y luego, digamos, más bien hay este segundo momento del montaje, ¿no? Donde a veces incluso las cosas que, digamos, han sucedido en el plano y tú no te has dado cuenta o que has intuido que sería un problema y han pasado en el plano. En el montaje tienes, digamos, como que la opción de incluir o no incluir, ¿no? O de cortar. O sea, creo que también es un momento importante por eso. O sea, es la opción que uno tiene de filtrar ciertas cosas o de relacionarlas con otras a partir del montaje. Em, sí, recientemente he filmado una escena en La Chiquitanía con unos ayoreos que han cazado una tortuga y esa tortuga luego la cocinan al fuego, pero la manera en la que se cocina es bastante brutal. O sea, es así, es una práctica quizás ancestral, pero la práctica es a la tortuga viva se le da la vuelta y se le prende fuego por debajo, digamos, del caparazón, ¿no? Entonces así es que va muriendo y se va haciendo la carne, digamos, ¿no? Y claro, ahí, o sea, eh, yo he decidido no filmar esa situación, ¿no? He filmado, sí, la comida, pero no sé, o sea, como que evidentemente hay cosas y tampoco voy a decir, tengo que filmar este documental, por favor,
no sé, mátenla de otra forma o algo así, ¿no? Digamos como que es eso, ¿no? El estar, digamos, atento, estar presente en ese momento. Por el otro lado, digamos, hay otra cosa que también he presenciado, y no en un rodaje mío, sino en un rodaje en el que yo estaba trabajando de asistente de cámara, y que era una película, digamos, histórica, en la que se estaba recreando unos azotes de un español hacia unos indios, digamos, en la colonia, ¿no? Entonces, los azotados estaban colgados o sea, amarrados a un poste, y el español los tenía que azotar, y por abajo se le estaba prendiendo un fuego como para que estén parados en el humo y sea, digamos, una tortura más grande. Entonces, lo que era una película de ficción, actual, pero obviamente el que hacía de actor español era un actor, digamos, o sea, más o menos conocido, ¿no? Y los que hacían de indios eran unos extras de pueblo. Y ellos, o sea, había un momento en el que ya estaban colgados y ya estaba prendido el fuego por abajo, pero se necesitaba un tiempo para reacomodar la grúa. Había una grúa en la que estaba montada la cámara. Entonces, se necesitaban unos 15 minutos, digamos, de reacomodo. Entonces, en ese tiempo, nadie ha visto a estos actores extras que estaban colgados del poste y que ya estaban con el humo en la cara, porque todos están ocupados así, muy profesionales, digamos, ¿no? Como que hay que mover la grúa y que reacomodar no sé qué cosa, y el arte y y griteríos, digamos, ¿no? Como se manejan los sets. O sea, mucho estrés, mucho griterío, mucho, no sé, correr, pero no darse cuenta de lo que está pasando frente a tus ojos, ¿no? Que era, digamos, una reactualización de una situación colonial, y digamos, una tortura real, digamos, ¿no? Y no había nadie ahí que en ese momento diga, los bajaremos a estos cuates del poste, y los volveremos a colgar una vez que se haya acomodado la grúa, ¿no? No ha habido eso, quizás también por inercia, porque, digamos, estamos como sociedad acostumbrados a no mirar mucho a unos extras de pueblo, no sé, o sea, simplemente se ha dado así esa situación, ¿no? Y esa imagen que yo conservo, digamos, de la época en la que yo trabajaba en rodajes de ficción, creo que también ha sido una razón por la que finalmente yo estoy haciendo documentales y, digamos, trabajando en un equipo más reducido, lo más reducido posible, y sí tratando de ver lo que sucede frente a la cámara, ¿no? Y no darle tanta bola a lo que pasa detrás, ¿no? Que hay que mover la grúa, o que tal sitio no se lleva bien con tal sitio, digamos, ¿no? Esas son cosas que aparecen mucho en los rodajes de ficción y que demandan energía, ¿no? Yo simplemente pienso que prefiero, digamos, atender a lo que está ahí adelante, y no preocuparme tanto de lo que está detrás de la cámara. Pero claro, en ese camino también entiendo que se sacrifican cosas, ¿no? O sea, es muy diferente una película que uno puede hacer entre dos personas que una película que uno puede hacer entre 60. Entonces, pero simplemente, digamos, un poco para entender también el camino, los motivos, digamos, por los que finalmente hago las películas de la manera en la que lo estoy haciendo, ¿no? Bien, gracias. Hay un comentario que creo que venía como a colación de la reflexión que hacían sobre cómo está la célebre escena del gato, que yo me acuerdo que suscitaba en algún festival, creo que en Ciudad Abierta igual te preguntaron. Me conocido como el torturador de gatos. Aquí José Boris González dice, el documentalista tiene que saber mantener la distancia con su sujeto. No se puede ir a imponer valores morales con un aire de superioridad, que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que es esta relación que tú tienes con
estás registrando. Planteas algo interesante, de manera también de complementar esto, que cuando hay en procesos de realización hay como dos grandes instancias, digamos, más o menos vas tomando decisiones sobre qué mostrar o qué ver, digamos, que es uno es el rodaje como tal y otro es el montaje, ¿no? Porque al final tú puedes decidir si todo lo que has grabado obviamente nunca va a entrar todo, pero qué de lo que has grabado va a entrar y por qué, digamos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver también con eso, lo que contabas, ¿no? De que querías incorporar una secuencia que a la postre es, digamos, problemática, pero que tiene su razón de ser, ¿no? Como la del gato, ¿no? Perdón, ¿esto ha quedado abierto o era un comentario? Sí, era un Que, comentario de José Boris González, ¿no? Esto de no imponer los valores morales con aire de superioridad. sí. Sí, pues yo creo que finalmente he estado pensando un poco y quizás por eso he mencionado como primer corto, este corto de Thomas Heise, que es, digamos, se ha producido cuando cuando aún existía la RDA, ¿no? Que era un país socialista o comunista. Y lo que es interesante es que han, han ha habido una corriente, digamos, de documentales en este país que ahora ya no existe. No todos han sido muy buenos y igual creo que en la mayoría ha habido una presión por parte del Estado para, digamos, falsear un poco la realidad o, digamos, que era muy sospechoso cuando alguien hacía documentales sobre sujetos que no correspondían al ideal, digamos, ¿no? Entonces, pero por el otro lado sí han habido algunos documentales como este de Thomas Heise que han logrado, digamos, observar su sociedad, su realidad, su momento histórico, el momento, el tiempo y el lugar que les ha tocado vivir, observarlo con atención, ¿no? Y con atención puesta también en cómo engrana el individuo en lo más grande, ¿no? Que es la sociedad. Y en eso quizás ha sido una corriente interesante, porque del lado occidental capitalista, también de Alemania, más bien ha habido otra idea, digamos, o sea, por ejemplo, están los documentales de Herzog, que Herzog muchas veces se enfocaba en individuos, digamos, extravagantes, ¿no? Hay este documental Grizzly Man, ¿no? Sobre un tipo que va a buscar, que vive con los osos, o sea, en personalidades muy particulares, ¿no? Y no tanto en sus relaciones sociales. Y quizás eso al final viene marcado por la sociedad en la que se ha producido cada corriente, quizás, ¿no? Se podría decir. Eh, y bueno, al final aquí no tenemos ni un sistema tan marcadamente capitalista como el del que ha surgido Herzog, ni un sistema tan marcadamente socialista como el del que ha surgido Heise, pero quizás sí, uno tiene que encontrar un poco lo que le interesa, ¿no? En su proyecto. Y a mí me parece que es muy interesante cuando a partir de una historia más personal, que hay varios proyectos que, digamos, se enfocan más en individuos, pero que esa historia te lleve a entender un poco mejor algo más amplio, ¿no? Algo, digamos, no sé, que afecta a toda la sociedad, que lo podamos ver de aquí a un tiempo y entendernos mejor o entender mejor cómo hemos llegado a ese punto que ahora para nosotros está en el futuro. Hay eso, ¿no? Hay en el documental creo que hay una fuerte relación también con la historia, o sea,
por más de que estemos filmando siempre en el presente, pero estamos filmando el presente y estamos tratando de, quizás, de entender cómo hemos llegado a este presente, ¿no? Sí. Bien, creo que ya estamos ya ahí, pero bueno, hay un par de cosas más. Como una es más un saludo de Manuel Soane y hay un comentario, pregunta de Fran Bautista que dice, tomando en cuenta que el documental está directamente relacionado a la memoria colectiva, a la memoria individual, ¿cómo ves la reconstrucción de hechos y personajes de tiempos pasados? ¿Cuál es tu criterio del documental performativo? Ya, buenísimo. Esto es súper amplio. Eh, yo creo que hay, o sea, el documental ya es como que algo muy abierto, ¿no? A este cineasta, el documentalista americano que es Errol Morris, que es buenísimo y que, digamos, en una de sus películas hay como escenas de ficción, porque es sobre un caso judicial, sobre un asesinato, me parece, y hay, digamos, la recreación de los hechos según la van contando los diferentes implicados, va variando. Entonces, eso es puesto en escena, digamos, como en una ficción, ¿no? Es The Thin Blue Line, creo que es. No recuerdo bien el título. Capaz Sí, de Ricardo Team Blue nos... Line. Sí, de The Thin Team Blue Blue Line, Line. ¿no ve? Y, digamos, nadie puede decir eso no es un documental, ¿no? O sea, es un documental, trata de un hecho real, es un hecho judicial que ha pasado y lo que hace el director es poner en escena, digamos, de manera ficcionada, diferentes versiones, digamos, del hecho, ¿no? Como Rashomon, quizás. Pero en ese sentido yo creo que no podríamos decir como que eso, digamos, debería estar fuera o eso no es lo auténticamente documental, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de acercarse a lo documental y creo que hasta el mismo hecho de que a veces gente, digamos, protagonistas reales puedan recrear escenas que han pasado antes, ¿no? Eso también me parece que es muy interesante y que hay una tradición con el grupo Camao en ese sentido aquí en Bolivia. Eh, y, y bueno, como que creo que, o sea, es una beta más, ¿no? Es una herramienta que creo que está abierta, que uno la use, especialmente si en este sentido que decía Franks, ¿no? De reconstruir hechos del pasado, de acercarse, digamos, a la memoria o la forma en la que la gente recuerda cosas, creo que es interesante poner situaciones en escena, ¿no? O hacer que esto de lo performativo, ¿no? Hacer que gente recree o actúe, digamos, de ciertas escenas. Me parece algo interesante, válido, bueno, o sea, al final igual depende de cómo se haga eso, ¿no? Al igual que en cualquier otra película. Bien, gracias. Yo creo que, bueno, estamos llegando. Habíamos, justo un poco antes de la conversación, habíamos dicho que como era una charla sobre corte, era ideal que no se alargue mucho. Pero, pero bueno, hay que agradecer en todo caso la interacción y las preguntas de los asistentes, sobre todo de los participantes del seminario, ¿no? Que ha enriquecido además la charla y además lo ha hecho pensar otra vez al Miguel en sus decisiones estéticas. Aquí hay una pregunta igual bastante amplia que pues, no sé si te va a dar para contestar cómo encarar el arte sin políticas públicas. Bueno, no sé si la quieres responder o como estamos sobre el cierre, pero bueno, no sé si te va a dar, lo dejo a tu, Eh, que no es tan puta, fácil, pero sí. bueno. No es fácil, es amplia, pero
O sea, puedo intentar ahí una respuesta. Creo que justamente pensando en el cine, hay, hay películas que, muchas películas bolivianas muy valiosas que no se han hecho gracias a políticas públicas, sino en realidad a pesar de tener todas las políticas públicas en contra, ¿no? Y creo que también en ese sentido, quizás digo eso como para no desanimarse, digamos, ¿no? O sea, obviamente, digamos, uno ve, por ejemplo, vemos Perú y Perú tiene un apoyo sostenido al cine desde hace varios años atrás ya, y no es que desde el año uno saquen buenísimas películas, sino que eso es un desarrollo, es un crecimiento, ¿no? Como que van va formándose, digamos, un movimiento, una escena, y más que todo el cine regional en Perú ha crecido un montón en los últimos años. Entonces, eso es algo que demuestra, digamos, la utilidad, creo, de estas políticas públicas. Pero también creo que no, mm, no es la única manera, digamos, ¿no? Más bien, justamente los tres cortos con los que he iniciado, con los que he hablado, sobre los que he hablado al inicio, que son eh, ¿para qué una película sobre esta gente? ¿O por qué una película sobre esta gente? Luego, Como me da la gana de Agüero y Sin título de Carlos Ferrant. Igual son cortos que se han hecho sin políticas públicas, fomentos o cosas así, ¿no? Son cortos que se han hecho porque ha habido la necesidad de que se hagan. Y al final, eh, esos cortos los seguimos viendo, ¿no? Y quizás otras cosas que se han hecho en ese mismo año con mucho dinero público ya las hemos olvidado. Entonces, no sé, son, digamos, quizá, o sea, muchas veces van de la mano estas dos cosas, ¿no? El arte y las políticas públicas, pero no siempre. Hay momentos en los que también es bueno separar las cosas. A ver, hasta ahí creo que puedo llegar a responder esa Ya. pregunta. Bien, gracias, amigo. Bueno, sí, creo que estamos igual ya sobre la hora. Hace un debate rico, me imagino que, bueno, sobre todo los participantes pueden profundizar o seguir esta conversación con Miguel dentro del seminario como tal. En todo caso, queda nuevamente agradecer a Miguel por compartir el material, por compartir su experiencia y las ideas, ¿no? Decía que este tipo de espacios son privilegiados porque precisamente le permite articular algunas cosas o las está pensando su propio trabajo, digamos, y ha sido realmente también un privilegio para los que hemos estado aquí acompañar este espacio. Gracias a los participantes por las preguntas, por las intervenciones. Gracias al Ciniclubcito y bueno, al Centro Cultural de España por abrir el espacio y bueno, que sea un buen momento también para animar también, como decía el mismo, a los participantes, ¿no? Del taller que están sobre todo trabajando documentales necesariamente largos o cortos, ¿no? Que sea un espacio para ir también pensando en su trabajo, ¿no? Eso es. Gracias a ti, Santi. Siempre es un placer conversar contigo. Y a todos por participar, por la atención. Con los participantes del seminario vamos a tener un encuentro más el sábado. Y creo que Ricardo había mencionado que me iban a hacer llegar preguntas si es que alguien tiene como que algún tema específico sobre su proyecto. Supongo que ese canal va a estar abierto en estos días. Quizás eso es a través de Ricardo o del seminario. Pero bueno, eso. Yo igual quedo muy agradecido con todos los organizadores, los participantes.
y cerraríamos esto aquí. Pues gracias, Miguel, gracias, Santiago.